Tres. Bueno, entonces podemos compartir, porque sí, esto está preocupando a muchos científicos ya desde un tiempecito atrás. Por ejemplo, aquí otra cosa que me tocó poner en ese ensayo que les gustó mucho a los académicos es la cita también de este otro físico de la Universidad de Zurich, Walter Heither, en su libro Hombre y Ciencia, Man and Science. Dice, las implicaciones de esta ideología jacobina, ya sea comunista o cientificista, que se le llama la cosmovisión mecanística. Dice así, la creencia en un universo mecanicista, o sea, pirrónico, es una superstición moderna, como probablemente sucede en la mayoría de los casos de superstición. La creencia se basa en una serie más o menos extensa de hechos incorrectos, hechos que luego se generalizan sin justificación y finalmente se distorsionan tanto que se vuelven grotescas. La superstición de las brujas costó la vida a innumerables mujeres inocentes de la manera más cruel. La superstición mecanicista es más peligrosa, conduce a un agotamiento espiritual y moral general que fácilmente puede conducir a la destrucción física. Una vez que hayamos llegado al estado de ver al hombre meramente como una máquina compleja, ¿qué importa si lo destruimos? Muy interesante esta reflexión. ¿Cómo ve? Em, Mecanicismo. Bueno, que todo es impersonal, más que impersonal. O sea, bueno, no existe persona detrás de todo. La naturaleza es como algo automático. Claro, todo el mundo vive en la naturaleza. En estos casos, esas teorías, y que no terminan de hablar y decir, utilizan dos métodos de estudio, ¿sí? Dos métodos para conocer la verdad, que son falibles, pratyakya y anumana. Pratyakya, a través de los sentidos, de los cinco sentidos burdos, ¿sí? Los cinco sentidos, oído, nariz, ojos, boca, la mano, bueno. Entonces, y también utilizan anumana, la mente, ¿sí? Entonces, con esos elementos, ¿no?, pretenden determinar las verdades. El mecanicismo es así. Y la ciencia no teísta o ateísta justamente se basa en esas dos formas, en los cinco sentidos burdos y la mente, ¿no? Pratyakya y anumana. Pero cualquier persona sabe, o sea, persona en sano juicio, sabe que confiar en los sentidos no es muy válido, porque los ojos se engañan, uno tiene que usar lentes. Los oídos a veces tienen que ponerse, ¿no? Mi papá ya tiene, ¿no?, 85 años y no escucha de un oído si no se pone un aparatito. Lo mismo, todos los sentidos son falibles, sabemos que nos pueden engañar. No se puede establecer algo general, una ley general en base a los sentidos. La mente, yo pienso que esto, la mente que piensa, ¿qué funciones tiene? Pensar, sentir y desear. Yo pienso en esto, pienso de esta forma, o siento de esta forma, ¿ah? O quiero que sea así. La mente generalmente es algo muy particular, no está mal lo que está diciendo, sí, pero es válido para ti. Podés sacar conclusiones generales para todas las personas solamente usando la mente. Tampoco es una herramienta definitiva desde el punto de vista científico. ¿Los devotos utilizamos esas herramientas? Sí, las utilizamos. También utilizamos los sentidos, también utilizamos la mente, pero no son los que definen el conocimiento. También usamos dos herramientas más, que son Sabda, ¿sí?, el conocimiento descendiente, ¿sí?, a través de las escrituras. Uno va a las escrituras védicas y hay conocimiento muy vasto en todas las áreas. Ve el conocimiento, lo analiza, lo escucha de los devotos mayores, ¿m?, y lo pone en práctica. ¿Sí? Sabda, el escuchar de la fuente mayor, lo pone en práctica, lo realiza, y eso es científico también. Sabda, y después la cuarta forma es Paramatma, Dios en el corazón. Cuando uno está purificado, Dios en el corazón da el conocimiento
por el cual uno puede realizar distintas cosas, ¿sí? También tenerlo en cuenta. Estas dos fuentes que estamos hablando, Sabda, no es aceptada muchas veces por los ateístas, pero no es aceptada, pero si uno la presenta en forma científica, tiene que aceptarlo. ¿Qué es forma científica? Es un método que luego de denunciarlo, lo pongo en práctica y si funciona y funciona siempre, es ley. Entonces, si uno recibe de la fuente suprema, de la fuente superior, un cierto conocimiento, lo practica y se cumple, entonces es ley de la misma forma. Eso puede hacerse perfectamente. Así como el científico ateísta construye de abajo hacia arriba, el científico teísta lo hace de arriba hacia abajo. Son diferentes los métodos, pero son muy válidos. Es más, nosotros usamos 4 métodos, ellos usan 2. Muy Eso es una bien. forma Y en que... bueno, sería muy interesante también aquí recordar, ¿no? Que en realidad quienes desarrollaron el método, los padres del método científico, fueron personas religiosas y teístas. Podemos hablar de ellos, Francis Bacon, luego está ¿cómo se llama? Galileo Galilei, John Kepler, está Max Planck, está ¿cómo se llama? Newton, ni decir, o sea, esa era la filosofía de la ciencia, ¿no? Meramente escolástica, al grado que incluso todavía en el siglo XX y hasta en el siglo XXI, los descubridores del genoma humano y de muchos descubrimientos premios Nobel son gente católica cristiana. La teoría Big Bang fue una invención de un sacerdote católico. Darwin, de hecho, su formación él era sacerdote anglicano, su maestría es en teología, ¿sí? O sea, entonces aquí es una cosa muy interesante que es en el siglo XIX, en época del siglo de las luces, que otros le llaman el siglo de la secularización, ¿verdad? Algunos intelectuales académicos le llaman la época de la secularización, de la desacralización del mundo y de la sociedad. Es que la ciencia se rige por una filosofía que se llama positivismo, por Auguste Comte, pero este positivismo no es una filosofía atea. Auguste Comte y luego también Russell y todos ellos simplemente ellos dicen que la ciencia se debe dedicar al estudio de lo meramente físico por los límites que tiene la experimentación científica y que el tema del origen del universo, Dios, la metafísica, el alma, está bien, pero para la filosofía, para la religión y la fe individual de cada persona, pero que en realidad la ciencia no tiene ni por qué negar, ¿verdad? Pero tampoco debería de meterse en ese campo, es lo que dice. Pero luego a nuevas investigaciones, bueno, Karl Popper, uno de los grandes filósofos de la escuela de la escuela del Círculo de Viena, él es el que empieza a poner lo que usted habló ahorita, en la epistemología, a poner en duda todo el método empírico de la observación, de la experimentación, porque es imperfecto. Karl Popper, que es una eminencia, no era un teísta, y él llega a la conclusión que la tesis de que, primero que todo, que la tesis ateísta, es decir, Dios no existe, no es una tesis científica, por esto, porque dice que para hablar de ciencia tenemos que hablar cosas que se pueden meter al razonamiento, a la lógica, a la observación y partir así, ¿verdad? De efectos que se puedan observar para llegar a una deducción, sí, a una deducción general que establezcan realidades así. Y por ejemplo, dice, entonces la existencia de Dios, al decir que Dios existe, es una tesis que podemos ver por los efectos, digamos, de lo que se llama ahora diseño inteligente, que se llama ¿cómo se llama esto? La complejidad irreducible, que ya son los teóricos del diseño inteligente, son varios científicos y filósofos de la ciencia, que podemos ver que hay una gran organización y diseños inteligentes en la naturaleza, todo está sistematizado, los organismos son máquinas biológicas, etcétera. Esto llega a la deducción lógica estricta que es producto de una inteligencia, de un ser inteligente detrás de la naturaleza, del orden cósmico. Entonces, en cambio, la postura ateísta, pues, ¿cómo vamos a hablar de eso? Porque tendríamos que ir al fin del universo y ver qué hay más allá. No se puede. Ningún ser humano puede observar eso. El origen del universo no lo podemos observar porque ¿quién ha ido al pasado? Nadie puede ir al pasado.
solo con un oráculo de elfos, ¿no? Así un oráculo y a lo mejor ahí pueden ver el pasado, pero ¿quién puede ir a millones de años luz en el pasado, al fin del universo? No, o sea, eso está fuera del alcance del ser humano. Entonces, por eso hay la libertad, ¿no? Y ahorita ya hay una ciencia más holística, ya los científicos respetan mucho el ámbito espiritual porque es importante para valores y son agnósticos. La ciencia, su filosofía es agnóstica, más el ateísmo cientificista es muy criticado por muchos científicos, incluso en Scientific American hay estudios muy interesantes de eso, de los chamanes del cientificismo, se llama un artículo muy bueno presentado por un científico y muchos otros. O sea, ya la ciencia, digamos, esa es la ciencia. Y en cuanto, ya para terminar, a ver, bueno, si queda uno comentario de esto, iría al último punto para que nos diera de esto, ¿qué nos puede decir usted como matemático y como académico? Había un punto que usted planteaba en su presentación que yo leí y que se discute habitualmente, que el ateísmo está dando fuerte. La historicidad de las escrituras védicas, la cuestiona. ¿Son históricas? No, está diciendo continuamente que no son históricas. Pero ese punto no solo lo plantean los ateos. En la Universidad Católica también cuando nos hacen planteos, el planteo principal que nos hacen es la historicidad del Srimad Bhagavatam o del Bhagavad Gita, en particular el Srimad Bhagavatam. Es una obra histórica, cuándo fue hecha, pero que no está narrada. Una de las quejas de los historiadores es que el Srimad Bhagavatam no está narrado cronológicamente. ¿Cómo una obra histórica no va a estar narrada cronológicamente? ¿Por qué tiene que estar narrada cronológicamente? ¿Cuál es la causa? Es más, cuando tú quieres enseñar un proceso social en algún momento, lo puedes ver en la antigüedad, en la época, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Entonces ves el mismo proceso en tres épocas diferentes y te das cuenta que la humanidad no ha cambiado. Cambió lo externo, pero la humanidad no cambia. No se puede dar una enseñanza. ¿Por qué tiene que estar presentado cronológicamente? El Srimad Bhagavatam no está diseñado para ser una obra cronológica, sino para donde el centro están las enseñanzas que se dan, que van subiendo en conocimiento. Krishna Chaitra Swami dice que es como una espiral el conocimiento. Y cuando uno llega al canto 12, otra vez empieza el primero y la espiral empieza en otro nivel. En todos los cantos se hablan los temas más importantes que tienen que ver con la existencia del ser y la existencia de Dios, y todo se está hablando. ¿Sí? Entonces, es otro formato porque está hecho, pensado en una forma superior, para vida espiritual, para el desarrollo espiritual, pero a la vez es una obra muy histórica y a la vez es una obra, bueno, científica, ¿sí? En varios aspectos. Eso es múltiple, dimensional, en dimensiones múltiples se ven esas obras. Bien, pero entonces yo lo que decía es lo siguiente, también los católicos están preocupados por eso. Krishna Yetra Swami, cuando en una de sus venidas a la Universidad Católica, siempre que viene por Uruguay, pasa por aquí, por la Universidad Católica, también le hacían la pregunta referente a a la cronología de nuestras escrituras. Entonces, yo pensé en lo siguiente, que sería muy importante que explicáramos nuestra medición del tiempo, ¿sí? El tiempo védico, las eras, Kali Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, cómo van durando, ¿no? Los tiempos que duran 432.000 años, 800, ¿sí? 1200, y que la suma de los cuatro periodos, un Mahayuga, son más de 4 millones de años, y después varios Mahayugas. Eso explicado en forma gráfica, correctamente, adecuadamente, eso le va a tranquilizar la mente, por lo menos a los cristianos, ¿sí? Mostrar cómo es la medición de los majatiempos y luego ir al Srimad Bhagavatam y decirle, bueno, esta obra, por ejemplo, los padres de Kapiladev, ¿sí? Los padres de Kapiladev, madre de Bhakuti, ¿no? Y Karla Mamuni, ¿sí? La historia de amor, esa historia de amor tiene 4 millones de años. ¿Por qué? Porque es una historia que se produjo a principios de Satyayuga, a principios de Satyayuga. O, por ejemplo, el señor Ramachandra. Prabhupada dice 2 millones de años.
en Treta Yuga, ¿sí? Es una época diferente. Entonces, poder ubicar, ¿sí? Los grandes personajes, los grandes avatares en distintos lugares del tiempo, ¿sí? Entonces, eso les va a calmar la mente. Y también a los ateístas. Muy bonita reflexión sobre el tema que está diciendo esto, que es otro tema. Hablando, bueno, el otro día quedó claro como nota, ¿no? Como una nota de cultura que la ciencia no es ateísta, actualmente es agnóstica y un agnosticismo respetuoso de las humanidades. Pero bueno, el punto que usted dice es muy Está muy bueno interesante. ese punto. Sí, que fíjese que, bueno, porque eso fue mi tesis, especialmente iba a ser para la licenciatura, pero la dejé para el máster del Bhagavatam. Perdón, disculpe. Sí, Usted dice que es, claro, que es agnóstica. Depende de quién la profesa, de quién divulga la ciencia. No, hay gente que va en contra del teísmo. El agnóstico no va en contra, directamente dice, bueno, se declara que no tiene herramientas para el conocimiento de Dios o de lo trascendente y se dedica solo a lo que puede ver y oír, que puede, ¿no? Con sus sentidos, sus cinco sentidos y la mente. Ah, pero pueden haber otras ciencias que sean ateístas, ¿sí? Que busquen, ¿no? El no antiteísta se les Dios. voy a... Sí, sí, más bien es filosofía. Bueno, oiga, y por ejemplo, de la cuestión de los tiempos, es muy, como usted dice, pero se puede ver una cosa. Las historias antiguas de la humanidad, ¿se acuerda que le mandé mi resumen de tesis de máster? Se lo mandé del Journal de Ciencias Sociales. Se lo había mandado en inglés, ¿se acuerdan? Se lo mandé hace tiempo, se lo vuelvo a mandar. Pero la cuestión aquí es esta, que podemos ver que los libros antiguos en la antigüedad tenían la misma estructura que los Puranas para hablar de la historia. Primero hablaban su concepción, su cosmogonía de la creación. Luego los seres creados, los primeros seres humanos, sus genealogías, así hasta en este caso el Bhattan a través de los diferentes yugas, y no nada más yugas, mambantaras, o sea, son periodos más largos de muchas yugas, de veintitantos yugas, porque Kapila es en los primeros días de Brahma, en el primer Satya Yuga, es cuando nace Kapila, con Manu, hijo de Manu, de Kardama Muni, nieto de Manu. Entonces, es un periodo de historia que está muy lejos de los moldes o los estereotipos de historia que se tienen en Occidente, ¿no? Entonces les cuesta trabajo entender, pero esto llega así los antecedentes, da todos los antecedentes. El primer canto es como una introducción, tiene todas las características de una introducción. Luego, ya el segundo canto empieza con la cuestión de la creación, de una manera, usando la ontología del Sankhya, ¿no? Dividiendo los elementos y todo para explicar la creación. Y ya así va hasta llegar así, todos los demás pasos van los antecedentes históricos hasta llegar a la dinastía de los reyes Yadus, luego la descendiente de Yadu hasta Krishna, y luego ya empieza el décimo canto, que es la parte más grande del Bhagavatam, hasta terminar en el décimo primero, que es el fin de la dinastía Yadu, y luego las profecías del doceavo canto, que empieza a profetizar cómo va a ser Kali Yuga y que es muy preciso lo que pasó. Entonces, sí tiene una secuencia histórica muy... Hay un doctor que se llama el doctor, se me está olvidando su nombre, es especialista en el diálogo en religión comparada de cristianismo y la religión de la India, el hinduismo, especialmente Vaishnavismo. Y él dice que es muy similar a la estructura que tiene la Biblia, que tiene las antigüedades judías de Flavio Josefo y otros libros antiguos como las crónicas de Chiman King, el chino, el maestro que hizo la historia china, o las crónicas toltecas de México, que también tienen así, eran igual, exactamente tienen eso, la creación, sus descendientes, hasta sus héroes, hasta la época la época contemporánea donde se escribe el libro. Entonces sí tiene una secuencia histórica, nada más que usa moldes que obviamente salen de los parámetros que, como usted dice, hay que presentarlos muy científicamente para que ellos puedan ir entendiendo, ¿verdad? Y bueno, este libro de Sadaputa Das y Dutakarma Prabhu, de Forgiven Archeología, ¿no? La arqueología olvidada, ¿no? La historia oculta de la raza humana, que muestra evidencia arqueológica que se ha encontrado y que se quita porque no encajan los moldes de las cronologías darwinistas, se ha dejado de lado, se ignora, pero que los científicos reconocen, y de hecho por eso está este invitado, o es parte del Congreso Internacional de Arqueología Mundial. Él es miembro y de la Asociación Europea de Arqueólogos, lo invitan a universidades a exponer, porque es cierto eso, o sea, hay muchos hallazgos y en el ámbito académico especializado, o sea, lo tocó cuando estuvo ya de posgrado,
se sabe que son teorías, o sea, no son hechos absolutos e irrefutables, cada vez hay más hallazgos y todavía el origen del hombre es un enigma empíricamente hablando, ¿no? Ya queda cada quien escoger, pero es bien interesante eso, ¿no? Que sí, es lo que hay que presentarles toda esa información para que ellos vayan aprendiendo, se lo vuelvo a mandar para que se lo pase a los profesores de la Universidad de Montevideo, se lo voy a mandar así, y porque sí es interesante, y hay un doctor que se llama Peter Brooks, es un especializado, ha estudiado mucho los Puranas y el Bhagavatam, y después de leer mi trabajo, su último libro dijo, definitivamente el Bhagavatam sí es muy antiguo, sí tiene una antigüedad muy grande, y quizás tenga un manuscrito más antiguo que el que conocemos, así dijo, pero ya le movió el piso, lo retrasó, dice que es mucho, muy anterior a Cristo. Fíjese, sirvió, ha servido el trabajo. Sí, es una, bueno, y había otra cosita que quiera decir para llegar al último punto, Dasmi Pati, Raúl. Eh, no, interesante que personas que no son religiosas, no son devotos en principio, luego de estos diálogos, es como que son honestos, ¿sí? Y pueden cambiar su opinión, mejorarla. Son personas muy valiosas porque pueden decir, bueno, yo estudié y vi y esto es lo que presento, pero no soy dueño de la verdad, ¿sí? También puede cambiar. Sucede esto, que de todas las personas, científicas o no, también tienen sus creencias, sus conceptos y preconceptos. Es muy difícil abandonar eso. Pero muchas veces se hacen presentaciones científicas donde mucho tiene de creencia, de la creencia de la persona. Y querer imponer esa creencia, eso es lo malo. Yo pienso que un buen científico expone lo que ha estudiado y también presenta su creencia y su inclinación, ¿por qué? Pero deja decidir libremente a la persona qué es lo que toma. Créame que muchos van a tomar lo que él cree, por sincero, ¿sí? Bueno, no solamente por eso, pero eso es lo que hace falta hoy en día. La gente está cansada de que sentirle que le miente o que le quieren poner la idea del otro. Ya es un tema diferente. Si uno lo expresa en forma amplia y toma, elige lo que tú quieras, me gusta lo tuyo, quiero escucharte más. Está pasando eso. Ese tipo de cosas pienso que es importante que tomemos como actitud, ¿no? Sí, de hecho yo en ese trabajo, también las dos tesis, la de máster y la de doctorado, es lo que pongo, que agradeceré toda evidencia científica que muestre que pueda, vaya, que pueda corregir los errores que hay aquí, agradeceré sus críticas. Y por lo mismo nos han hecho, bueno, hasta ahorita sé que me han citado cerca de 300 académicos, pero ninguno me ha mandado una a mí, a decirme, aquí está tu error. Aquí está, no, me han dicho que han sido muy favorables, según lo que me dice Academia Edu, ellos reportan. Claro que hay que pagar para ver quién nos cita uno, ¿no? Cuesta un poco caro pagar, pero ahí está así. Y bueno, mire, como un punto de reflexión, que es un tema que digo, sí se está tocando en la bioética, incluso por gente hasta que es atea, aunque, pero son muy respetuosos, son honestos, como usted dice, que no son marxistas ni eso, pero una cosa que han dicho, y sí es cierto que es muy interesante, que dice así, ¿no? Que históricamente las tendencias materialistas han sido también tiránicas, ¿no? Como fue el régimen de terror de los jacobinos en la Francia jacobina, ¿no? Con Robespierre. Y peor fue en los países del comunismo, ¿no? Como fue la URSS y lo que fue China, ¿no? Y todavía hay mucha tiranía en esos lugares. Hay que decir Norcorea, Cuba, ¿no? Y aquí hay una reflexión muy bonita que viene de un profesor que se llama Michael J. Weisler, que él es un erudito doctorado en judaísmo, pero es judío él. Y dice que si nosotros leyéramos esto, pero con el nombre comunismo, sería una cosa de ponernos a pensar. Dice así, dice, como resultado del enorme sufrimiento infligido al mundo por el régimen nazi, ahora póngale ahí marxismo-comunismo, ¿no? Y dice, y especialmente Europa, varios países europeos han promulgado leyes que penalizan tanto la negación del holocausto como la promoción de la ideología nazi. El objetivo de estas leyes es evitar la resurrección del nazismo en Europa, erradicando lo antes posible o, para usar la frase, cortándolo de raíz, cualquier resurgimiento público de las opiniones nazis, ya sea a través de discursos, símbolos o asociación pública. En la actualidad, los siguientes países europeos tienen alguna legislación que criminalizan el mensaje nazi, incluido la negación del holocausto: Austria, Bélgica,
República Checa, Francia, Alemania, Liechtenstein, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España y Suiza. La negación del holocausto también es ilegal en Israel. O sea, pero aquí dice también, eso también se debe aplicar un poco a esas ideas porque han creado muchos problemas o sea, hubo más muertos por la Guerra Fría de todo esto creado en los países estos, ¿verdad? Más de 130 millones de muertos, más que la Segunda Guerra Mundial por esas ideologías. Entonces yo digo, a los Los jóvenes deberían de fanatismos, pensar un poquito de eso, ¿verdad? los fanatismos son un gran problema en el mundo, para un lado y para el otro. En realidad, yo veo esto. El fanatismo es bueno cuando tiene un equilibrio del otro lado, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, las religiones, ¿sí? Las religiones tienen un área, digamos, no los estructurados, los clásicos, lo templario, ¿sí? Pero también necesitan lo social, la inserción social, el sentido práctico, común, el ver la otra parte. Es como que las filosofías o las religiones necesitan de ambas partes. Si solo queda lo estructural, se mantiene lo original, pero se pierde de conectarse con el mundo, queda desconectado. Al revés, si solo tiene el aspecto social, ¿sí? Es fácil que se desvíe, como que una complementa a la otra, tiene que haber equilibrio. Si no queda, se cierra mucho, queda un fanatismo, ¿no? Si quedamos muy en un extremo. Bueno, Hare Krishna. Aquí estoy, ¿eh? Fanatismo Sí, de sí, cualquier no son, no los veo como sanos, ¿no? De alguna forma. Creo que, no sé, el nazismo nació como una protección, entre comillas, interna en Alemania y se convirtió en algo que no tiene sentido. Ninguno. O sea, ya no tiene sentido alguno. Tal vez en algún momento pudo tener algún sentido de protección, pero ¿no? De, del alemán o del original. Pienso que nadie parte una idea de ese tipo pensando hacer mal a tanta gente durante tanto tiempo, ¿sí? No tiene sentido eso, ¿no? Pero es como que por eso hay que cuidar, ¿sí? Todo extremo, extremo. Yo tengo un pensamiento intermedio, tal vez es mi manera, pero veo que es bueno que estén personas también en el centro para armar de un lado y del otro. Eso es bueno, eso es bueno. sí. Y fíjese, le voy a comentar una anécdota que tuve con una profesora. Ella es una investigadora muy destacada, no voy a decir el nombre, de cierta institución de México que por mucho tiempo fue un seminario de adoctrinación marxista, leninista, comunista. Sí, entonces ella en el 92 acaba bueno, no acaba, ya tenía unos meses que la URSS había sido, ya se había acabado, y alguien le dijo, estaba yo escribiendo mi primer libro que se llama Vaisnavismo, Estudio Histórico y Confrontación de la Doctrina Esencial del Hinduismo, y alguien le dijo, estaba retomando en ese tiempo, ya estaba en mi licenciatura y todo eso, y que hablara conmigo y me la pasaron. Y ella ahora es una devota muy buena, ¿no? Pero en aquel tiempo traía mucha ideología de eso y me dijo, ¿usted no lo está haciendo de la perspectiva del materialismo histórico de Marx? Ya le expliqué, mire, no quiero ser de grosero, y menos en este momento que se acaba de derrumbar todo eso, no creo que sea lo más atractivo para la sociedad. Y la verdad, muchos académicos, incluso que eran marxistas, dicen que eso ya se volvió una religión secular. Y ella me dijo, pero ¿cómo se atreve a juzgar así? Se puso vaya, no, fue un shock para ella lo que le dije, ¿no? Al grado que se puso agresiva y emotiva y me dijo, no, dice, ¿qué no ve? Eso está mal. Y yo le dije, no, oiga, maestra, ¿no ve que ya cayó el muro de Berlín hace 3 años? Y me dice, eso es mentira, eso es propaganda yanqui, es falso. Es pura falsedad de parte del imperio yanqui, dice. No ha caído, no, la URSS existe y es un paraíso, dice, ahí hay libertad de religión, de todo, y la gente vive muy feliz, nadie se ha escapado, es pura propaganda. Así me decía, claro, ahora ya acepta la realidad, ¿no? Pero fíjense cómo una ideología puede llegar a una persona con grados académicos a alienarse, a salirse de la realidad, ¿no?
Es muy triste eso, ¿no? Y digo, yo sé que ellos se llaman por esas ideas porque los que las venden una cosa que parece bonita. Y sí, porque parten de problemas reales que existen, que hay que solucionarlos. Pero ideologías así que llevan a cosas tan extremas como ha pasado, pues no es la mejor solución. Sería bueno, como usted dice, un equilibrio, ver alternativas, tomar lo bueno de eso, ¿verdad? Así. Bueno, Pasa hoy en día en la política del mundo, los extremos y esas cosas. Eh, es como que eso existe. Hay personas y hay mentalidades o hay partes de la vida que uno tiene esa actitud para defenderse de algo que no que lo sobrepasa. Pero es bueno que haya en el entorno el equilibrio, porque si no, eso es un desastre. Cualquier cosa puede pasar. Esas cosas extremas pueden pasar. Usted lo está diciendo, una persona, un doctor, una doctorada, una doctora, una persona que tiene, digamos, una forma de pensar o debería tener una forma de pensar muy intelectual, que vaya a tal extremo a afirmar cosas sin saberlo, ¿no? O cosas que son muy idealistas. Bueno, y pasan esas personas, imagínense las personas comunes. Qué fácil que uno lo puede agarrar o, como es, o un fanatismo o un perderse en la sociedad. Dos cosas, se necesita una guía, se necesita una guía. Tiene que haber una estructura. No estoy hablando de rebeldía contra la estructura. No, creo que no, que debe existir una estructura y gente que administre esa estructura. Es bueno, pero siempre con el equilibrio, que escuche las otras partes. ¿Sí? Que escuche las otras partes. Bien. Sí. Védicamente se dice esto. ¿No? Hanuman Prasad Swami dice que, ¿cómo es la administración? Un yatria, 6 brahmanas. ¿No? Un yatria, ¿no? Un ejecutivo, un ¿sí? rey. El ejecutor, ¿sí? El rey, y después 6 brahmanas o brahmanas asesores que le hablen sobre temas importantes, ¿no? Cuando tiene que tomar decisiones importantes, difíciles, el rey va y consulta con los brahmanas, la decisión es de él, pero la asesoría es de los brahmanas, de esa forma. Y yo digo esto, que cuando ese rey representa a varios grupos, 2 o 3 grupos, elegir inteligentemente asesores que respondan a esos grupos, que respondan a esos grupos. Entonces los grupos, cuando hay algo discutible o algo por el estilo, van a su representante, a veces no quieren presentarse al rey o al yatri, a la persona que está tomando las decisiones, pues va a su representante y habla, sí, tomó esa decisión por esto, por esto y por esto, quédese tranquilo. O ya vamos a hablar con él con esto. Se sienten representados, es una especie de democracia, ¿sí? Dentro de una estructura clásica, ¿no? Bueno, ese tipo, pero siempre con equilibrio. El equilibrio del yatria, que es el que corta y decide y, ¿no? Y él manda más, por los brahmanas. ¿Sí? No es que tienen que hacer lo que dicen los brahmanas, tienen que escucharlos bien y tomar una muy buena decisión. Es eso. Porque a cualquiera la energía ilusoria es muy fuerte, ¿no? De acuerdo al Vaishnavismo. Y lo puede agarrar cualquier persona. A veces pasa esto, que un yatri es muy inteligente y tiene cualidades brahmínicas, inclusive le dan iniciación brahmínica. Entonces dice, ¿para qué yo voy a buscar consejo en otros si ya también soy brahmana? No, ahí la energía ilusoria los agarra fácilmente. Cuando uno está solito, no agarra fácilmente. Sadhu Sangha es la clave, la malla que uno forma para evitar que Maya nos arrastre la energía ilusoria fácilmente. ¿Ah? Bueno, eso creo que es importante. Estar, en conclusión, la asociación entre espiritualistas es esencial. Para mí es el principio esencial, Sadhu Sangha, es esencial de la vida espiritual. Pero funciona también la sangha, la unión, funciona en todas las estructuras, en las materiales también. Inclusive los demonios, los proyectos demoníacos se unen entre ellos y funcionan muy bien, ¿sí? Para hacer Hasta el tenían mal. brahmanas Bueno, también de eso es asesores. parte de la ley del karma. Porque hay que ver lo siguiente, que pueden ser tan malos esas personas, tan malos. Fíjense que si se unen
y funcionan bien en conjunto, aunque sean personas con malos pensamientos, tienen la capacidad de operar en conjunto. Y a veces personas buenas, santas, quieren unirse y nunca se unen porque se están peleando entre sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no? Que aquellos vienen bien equipados pelean para afuera, ¿no? Y los devotos a veces peleamos mucho para adentro. Tenemos que aprender mucho, ¿no? Si no tenemos la capacidad de unirnos para funcionar hacia afuera, ¿no? Juntos, ¿qué vamos a criticar a otros? La sangha es algo importante, es parte de la ley de karma, ¿no? Si uno se une hasta para algo no muy bueno, también funciona esa cosa. Que funcionen, vuelvo a decir, que funcionen para que malas personas hagan asociaciones ilícitas, ¿no? Por ejemplo, la droga en el mundo, ¿sí? El poder que tiene el sistema de la droga. Están más organizados que los propios países, que la CIA, ¿sí? Están súper organizados y lo hacen para hacer cosas ilícitas. Si esas personas se unieran para hacer las cosas buenas, ¿cómo sería este mundo? ¿Sí? Tienen la capacidad de asociarse inteligentemente. Hay que reconocer esas cosas. Sí, así No es. digo que está bien lo que hacen, está bien el sistema que utilizan. Bueno, Sí, sí. No, de hecho, los santa, grupos santa, estos poderoso. socialistas, comunistas son muy organizados, metódicos, han sido expertos, ¿sí? Es tanto así que casi medio mundo estaba dominado por ellos y por su ideología todavía otra vez volvió a surgir con el posmarxismo y otra vez vuelve a captivar a mucha gente, joven sobre todo. Sí, pues bueno, muy interesante sus reflexiones, Prabhu Mipati. Le agradecemos mucho su tiempo. Este video lo vamos a editar, le voy a mandar los links. Le digo, es una listita que estamos haciendo sobre, precisamente es como un tipo de simposio sobre el Mahabharata. Tendremos luego una ponencia por parte de otro erudito que se ha especializado, es un doctorado, que se ha especializado en investigar la arqueoastronomía del Mahabharata, especialmente hablando de esto, y nos va a dar una conferencia sobre la validez todas las referencias arqueoastronómicas del Mahabharata para ver la historicidad y todo Perdón, eso. referencias como astronómicas. Arqueoastronómicas, o sea, referencias que hay en el texto para poder meterlo al software de la astronomía y ya uno puede calcular las fechas muy, muy aproximadas, con un porcentaje de hasta de 5% de error o de 10% de error, la época exacta por las constelaciones como estaban, que de cuándo fue la batalla de Kurukshetra y todo eso. Muy interesante ese tema, sí. Pues muchísimas gracias, estamos muy agradecidos y bueno, muchas bendiciones y esperamos pronto tener su muy agradable compañía. Muchas gracias, Prabhu Hare Krishna. Qué bueno, como le decía antes, es importantísimo que lo que usted hace, que es lo que debe hacer un brahmana hoy en día, dar luz. Estamos en una época que se está oscureciendo y lo que se necesita es la luz del conocimiento védico, ¿sí? Darlo a la gente. Y usted hace ese esfuerzo, perfecto. Ahí estamos. Hare Krishna, muchas gracias. Reverencias.